Eso sería mi intervención. Muchas gracias, fiscal Toledo, por su presentación. Tenemos 30 minutos para hacer preguntas y para que pueda responderle al mismo fiscal, así que les pediría que fueran muy precisos, ojalá, en la realización de las mismas. Me está pidiendo la palabra el diputado Gustavo Fum. Gracias, presidente. Preguntarle al fiscal Toledo, de acuerdo a su experiencia, su expertise, no solo como abogado fiscal y persecutor en esta materia, si al hacer una evaluación objetiva del proyecto en sí, como se ha presentado, ¿usted está de acuerdo o no con que se apruebe? Eso en primer lugar. Pero yo creo que es bueno, no solo porque tenemos una opinión final en relación a distintos artículos, principalmente a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, pero me gustaría saber su opinión personal y si está de acuerdo o no con que este proyecto siga adelante, porque creo que es importante saber la opinión de las personas que tienen no solo interés en la materia, sino que también han tenido la experiencia necesaria porque han trabajado durante muchos años en relación a un problema que afecta claramente y que no es solo un problema de salud, no es solo un problema social, sino también un problema de seguridad. Y segundo, nosotros presentamos una indicación que va planteada en la misma línea que lo que nos señaló el fiscal en relación que en materia de salud, lo que nosotros proponemos es que efectivamente todo la cannabis que sea utilizada para uso medicinal obviamente esté bastante regulado por el ISP. Nosotros creemos que es un tema que se hace necesario, sobre todo porque todavía no hay claridad sobre las secuelas que podría producir y creemos importante que en este caso el organismo que tenga la expertise necesaria pudiera evaluar si los productos realmente producen un beneficio o un daño a la salud, en el entendido que lo que buscamos es que efectivamente tenga un beneficio para las personas que lo consumen. Pero insistir en lo mismo, yo creo que es importante saber la opinión, en este caso, de una persona con su expertise, con su capacidad profesional, con los años de experiencia, si está de acuerdo o no con que se legisle este tipo de proyectos, más que hablar sobre las indicaciones que presentó el Ejecutivo. Gracias, diputado Fum. Le ofrezco la palabra al diputado Macaya, después el diputado Castro y me ha pedido el diputado Monque. Gracias, presidente. Saludar al fiscal, transmitirle un par de inquietudes. Uno de los principales argumentos que se han planteado por los mocionantes, por las personas que presentaron este proyecto de ley, es que hay que tratar de focalizar la política de persecución criminal en las mafias, en los narcotraficantes, microtraficantes, y tratar de no penalizar el consumo, que hoy día en la legislación chilena, más allá de la discusión que se puede hacer punto por punto de la legislación, el consumo privado no está penalizado en nuestro país. Y por eso la pregunta que yo le hago es, desde el punto de vista del gasto de recursos del Estado, de cómo funciona el Ministerio Público con la Policía de Investigaciones, se dio una estadística acá que a mí me llamó la atención. Se habló de más del 50% de las incautaciones del último año han sido marihuana. Yo tengo la impresión, y por eso quizás en términos más o menos macro también, como los que plantea el diputado Fun, de que este proyecto no va a lograr tener un efecto más de focalización de los recursos del Estado, de los recursos que siempre son escasos, del Ministerio Público, de cómo moviliza las investigaciones a las policías, para ir derechamente en las mafias. Incluso yo tengo la impresión de que puede generar una distorsión, porque les puede generar una distorsión donde al final un traficante se puede terminar diluyendo en bastantes personas, en distintos grupos, y puede decir, yo antes tenía mis 100 plantas, pero hoy día junto a, no sé, a 10, 15 personas, y cada uno es responsable de sus 5, 10, da lo mismo el número, ¿eh? O sea, a mí se me ocurre que en términos macro puede generarse más dificultades en la persecución criminal de la que existen hoy día. O sea, de que hoy día efectivamente hay muchas causas que han sido bastante bien resueltas por la Corte Suprema, donde
donde los consumidores han terminado penalizados. Pero mi pregunta es, ¿de qué manera este proyecto de ley se ve en ese aspecto que va a permitir una focalización mejor de los recursos del Ministerio Público en la persecución del narcotráfico? Y liberar la carga de trabajo, que es el argumento que se entrega, para no perseguir a los consumidores. Segundo, dentro de los últimos fallos de la Corte Suprema se incorporó una cuestión que es el test de pureza de la droga. Preguntarle por la mirada de eso, o sea, la posibilidad de implementarlo, los recursos que se requieren para eso, y lo mismo en el tema del narcotest, porque acá lo hemos discutido un poquito más en las últimas sesiones, pero entender cómo se está aplicando eso hoy día en los conductores de vehículos motorizados fundamentalmente, después de los accidentes, o sea, cómo se está persiguiendo por parte del Ministerio Público eso, se hace, no se hace, con la realidad, o sea, más allá de lo que uno aspiraría que se hiciera con la totalidad de los recursos posibles para eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Macaya. Le ofrezco la palabra al diputado Juan Luis Castro. Sí, gracias, presidente. Y saludar al fiscal Toledo. Decirle que muchos de nosotros, incluso del ámbito médico, primero hemos tenido una cierta convicción de que es posible buscar ciertos propósitos terapéuticos paliativos, no curativos, con el uso medicinal. Y la experiencia del ISP, que ha venido acá, la autorización sanitaria, uno de los productos emblemáticos, el Sativex, en fin, nos dicen que se puede abrir un camino por ese lado en la medida que se le dé tratamiento y régimen de producto en venta bajo receta médica o retenida, incluso en farmacia, de modo tal que sea preciso si un comprimido, un ungüento, en fin, puede ayudar paliativamente a alguna enfermedad. Eso lo tenemos más o menos claro. ¿Qué es lo que no tenemos claro? Y por eso la pregunta que yo hice al inicio de esta sesión. Se escandalizó. Si ustedes, en la experiencia del Ministerio Público, de aquellos que son detenidos, sospechosos, que portaban algo o no, ¿cuántos eran consumidores privados de uso próximo para distinguir de algún modo hacia el microtráfico en cuanto a los volúmenes de droga de cannabis que portaban? ¿Por qué le pregunto esto? Porque quienes pensamos que la paradoja de hoy, que es un consumo privado, que prácticamente tiene que llegarle del cielo el medio gramo de marihuana, porque no está concebida que alguien declare porte, porque está penalizado, pero que hace un consumo privado, ¿cómo resguardar que una persona mayor de 18 en un recinto privado, bajo condiciones que hoy día la ley permite esa franja que es consumo privado, puro, pueda tener una cantidad que no sea penalizable y que se entienda que es solo para su consumo privado? Esa es una duda permanente que hemos tenido muchos en la comisión respecto a cómo abrir esa puerta, pero al mismo tiempo evitar lo que señalé antes, que era el burrero que va, vende los 2 gramos, vuelve a buscar más y así se van maximizando utilidades. Y tercero, la gran duda respecto a muchas organizaciones que promueven cultivos medicinales en Chile y que fomentan el autocultivo para evitar justamente la plaga del narcotráfico afuera, y es un argumento que uno le hace fuerza, sin embargo, uno se pregunta, y por eso lo traspaso, ¿cómo es controlable una suerte de catastro nacional de personas que declaren tener un cultivo de una planta en su domicilio? Que es la indicación del gobierno, en otras palabras. ¿Es viable el control de esto? ¿Es incontrolable? ¿Cuál es la mirada de la Fiscalía sobre estas materias, que son las que están sensiblemente en el debate? Gracias, presidente. Gracias, diputado Castro. Le voy a ofrecer la palabra ahora al diputado Munkever. Sí, voy a hacer 3 preguntas, pero permítame un paréntesis, presidente, que es muy importante la última parte de... ¿No? Lo que pasa es que el diputado Juan Luis Castro me pareció entender que lo último que pregunta, al hacer la última pregunta, hace una afirmación que en las indicaciones del Ejecutivo, aquella persona que se le autoriza el autocultivo de una planta tendría que registrarse. Eso no lo conozco yo. Sí, yo lo que sugiero que cuando llegue... Esto está en las indicaciones, están escritas y están en el comparado. No, es que no entonces, está, por eso estoy preguntando, salvo que yo no haya leído. Es que ¿existe sería una bueno indicación que revisar. obliga a registrarse? Es que ingresó ¿No? una indicación al Ejecutivo, pero no en esa línea Ya, necesariamente. pero no existe, Es un ya. supuesto. Ya, ok. 3 preguntas, presidente, al fiscal.
agradecerle la exposición clarísima y categórica, que es lo que uno valora en esta comisión, porque han venido tanto aquí a dar opiniones abstractas. Aquí hay una opinión. Aquí hay opiniones categóricas. En la página o en el punto 2 de su presentación, usted dice que algunos aspectos de este proyecto van a generar un desincentivo en la investigación criminal, dado que crea lagunas de impunidad. Si nos pudiese precisar cuáles son esos aspectos particulares que podrían en el fondo desincentivar esto. ¿Por qué? En el fondo porque va a ser más difícil encontrar la prueba, porque va a ser fácil vulnerarla, porque no es... si nos pudiese precisar qué genera ese desincentivo en elementos particulares. Segunda pregunta es, las cifras que uno ve de la Fiscalía es que la mayor cantidad de incautaciones de marihuana en microtráfico no son solo de marihuana, sino que son marihuanas con otras drogas. Es el mismo tipo que trafica marihuana, también trafica otras drogas. Y por lo tanto, cuando uno siembra la esperanza de este proyecto de que se acabe el tráfico y que se tranquilicen en las villas donde se trafica marihuana, uno dice, pero ¿cómo si el mismo tipo que está vendiendo marihuana es el mismo tipo que vende pasta base? ¿Cuál es la impresión de ustedes respecto de eso? ¿Esto va a disminuir el tráfico de aquella persona porque en vez de traficar 2 productos va a traficar 1? ¿O no tendría algún impacto? En tercer lugar, respecto a la importación de marihuana. ¿Cree usted que el hecho que se permite una norma como esta, autocultivo de una planta, va a eliminar la importación ilegal de marihuana? ¿O algunos van a seguir o tiene antecedentes o suposiciones o presunciones de que se va a seguir traficando ilegalmente marihuana, particularmente del extranjero? Policías han sustentado esta tesis, que esto no tendría ningún impacto en la importación o un impacto muy reducido, por cuanto va a seguir siendo un buen negocio la importación. Y por último, presidente, ¿cuál es su desde el punto de vista estrictamente legal, cómo otras legislaciones o cómo sugiere usted superar esa, desde el punto de vista formal, esa contradicción que hacía ver el diputado Castro, formal, que estando prohibido el tráfico, esté permitido o no esté penalizado, más bien técnicamente, el consumo privado? Esa supuesta contradicción formal, porque aquí se presume que esa persona está consumiendo algo que lo obtuvo, que solo pudo haberlo obtenido ilegalmente. ¿De qué forma encuentra coherencia en otras legislaciones? ¿O podría encontrar coherencia en otras legislaciones? Gracias. Gracias, diputado Monker. Por el tiempo, insisto que las preguntas sean puntuales. Diputado Alvarado. Muchas gracias, presidente. Trataré de ser breve. Saludar al fiscal, agradecer la presentación. En materia de, voy a tomar 2 puntos, en materia de medicina, efectivamente, creo que como él destaca en su presentación, la mirada de basada en la evidencia creo que está un tanto ausente. En el mundo, la nabilona, el dronabinol y el nabixibinol son las drogas que son análogos sintéticos que están disponibles y aprobados por la FDA. El resto es puro cuento. Cierro el paréntesis. Segundo tema, usted nombró 23.900 causas, que eran menos del 2% de esas causas. De eso no le pido la cifra exacta, pero ¿en qué porcentaje están involucrados menores de edad de ese porcentaje? Como dato anecdótico, debo decir que en mi región, en la época de verano o época de fines de año, los chicos se van del colegio, se salen del colegio y los profesores, bueno, los interpelan que por qué se salen del colegio. Bueno, porque en un mes ganan el doble que usted, pues, profesor. Entonces, es una situación bastante fuerte que es la realidad, no es un asunto de otro país, es de Chile, de Los Vilos. Entonces, conocer si tiene más o menos los porcentajes donde están involucrados menores de edad en esas causas. Gracias, diputado Alvarado. Le ofrezco la palabra a la diputada Carol Cariola. Gracias, presidente. Sí. A ver,
saludar al fiscal Toledo, darle las gracias por su exposición. Bueno, decir que a mí me parece complejo partir de la premisa de que finalmente, tal como lo plantea usted, porque toda la presentación está parte de una premisa, ¿cierto? Que es finalmente que los narcotraficantes lo que van a hacer, o los microtraficantes lo que van a hacer es adaptarse a la regulación para poder seguir traficando. Evidentemente nosotros sabemos que una legislación como esta probablemente no va a eliminar el tráfico, y siempre lo hemos dicho, lo más seguro es que sea así. Si tuviéramos la receta para eliminar el tráfico la definiríamos ahora mismo y aquí, porque estamos todos de acuerdo con eso. Pero lo que nosotros hemos planteado, y es parte de incluso de lo que las convenciones internacionales han ido exponiendo en política de drogas, la ONU ha hecho encuentros, se han hecho encuentros en la UNESCO, o sea, en distintos espacios en relación a las distintas experiencias que buscan precisamente disminuir el espacio de oferta que pueda tener el narcotráfico para poder con ello disminuirle también su capacidad productiva y la ganancia que puede llegar a tener, las utilidades que puede llegar a tener por las drogas que va generando. Si una droga como la que está en cuestión hoy día, que es particularmente la cannabis, está despenalizada en relación a su autocultivo, ¿por qué razón aquellos que quieren consumir, se lo pregunto a usted, por qué razón aquellos que quieren consumir van a preferir el narcotráfico o van a preferir ir a comprar versus hacer de su propia posibilidad el cultivo, que nosotros creemos y sostenemos que es una de las fórmulas para poder disminuir la oferta que tienen los narcotraficantes? Frente a eso, yo quiero hacer una precisión también respecto de un dato que usted entrega, fiscal, y que tiene que ver con el dato de que del total de las drogas decomisadas, usted dice que el 60% es marihuana. Pero aquí nosotros hemos hecho y hemos sido súper cautelosos en esta definición, porque yo tengo acá el informe nacional de procedimientos policiales por infracción de la ley 20.000 que entrega la Subsecretaría de Interior, y el 60% de los decomisos corresponden a marihuana procesada. Por lo tanto, es marihuana prensada. Cuando nosotros estamos hablando de la despenalización del autocultivo, estamos hablando de cannabis natural, por lo tanto, y también, de hecho, hacemos la definición de sumidad de florida seca, que es lo que vendría siendo, ¿cierto?, el porte o la tenencia en relación a cantidades. Lo digo porque las plantas, y yo tengo el dato que el total de decomiso de plantas es de un 22,5%. O sea, es bastante menos. Y de ese 22,5%, y aquí es donde también nosotros tenemos nuestra tesis de por qué la persecución está puesta en los consumidores, básicamente porque del total de esos decomisos es el 60,3% los decomisos que tienen que ver entre 1 y 6 plantas. Y los que van de 11 a 50 plantas, que es lo que podría uno pensar de que son narcotraficantes, ¿no?, o microtraficantes, es solamente del 19,2% versus el 60,3%. Entonces, en relación a aporte y tenencia, nuestros porcentajes van de que el menos de 1 gramo corresponde al 33,4% de los detenidos. De 2 a 6 gramos, el 27,7% de los detenidos. Entonces, esto nos lleva a nosotros a pensar, y podría dar más datos, pero nos lleva a pensar de que la gran mayoría de las detenciones y decomisos que se están llevando adelante, en este caso, respecto de aquellos que tienen cultivos o plantas, son consumidores. Y no así micro ni narcotraficantes. Porque los que sí trafican o venden ilegalmente, ¿cierto?, la cannabis es cannabis procesada, que no es la cannabis que nosotros hoy día estamos buscando regular por la vía de defender la posibilidad y el derecho de los consumidores a hacerlo. Lo que queremos es disminuirle la cancha al narcotráfico a partir de que esos consumidores no tengan que acceder a la compra, sino que lo puedan hacer desde su propia perspectiva, o sea, desde su propio espacio, y además acceder directamente a la posibilidad de cultivar su medicina en el caso del uso medicinal. Eso, presidente. Gracias, diputada Cariola. La diputada Rubilar, vuelvo a insistir por tercera vez en la precisión de la intervención. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al fiscal y agradecerle su presencia. Yo quisiera preguntarle si pudiera explayarse al respecto de avanzar en regulación similar a la extensión del dominio que existe en la legislación comparada, que está en su presentación. Me gustaría también si pudiera
expresar un poco más detalladamente por qué considera el aporte la modificación del artículo 55 al respecto de los precursores químicos. Quisiera preguntarle, y aquí probablemente para mí es lo más relevante, es cómo se está adecuando la Fiscalía Nacional en materia de consumo con los fallos de la Corte Suprema, porque obviamente cuando uno tiene fallos consistentes en el tiempo, tiene que cambiar su postura para no tener algunos reveses, digamos, ¿no es cierto? Entonces, a mí me gustaría saber cómo ha ido cambiando la mirada de la Fiscalía con estos fallos de la Corte Suprema, porque obviamente que lo que planteamos muchos es que con el avance de una ley que vaya en el tenor de crear gramos y cantidades, es lo que usted refiere en su intervención. Yo comparto esa parte de su intervención en el sentido de que los más expertos en pesar y contar plantas van a ser los narcotraficantes. O sea, eso es, no hay ni una duda alguna, digamos. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿cómo está actuando la Fiscalía hoy día al respecto de los fallos de la Corte Suprema y cómo variaría si nosotros aprobamos este proyecto? ¿Qué significaría en estricto rigor aprobar este proyecto en lo que ustedes hoy día están haciendo con los fallos de la Corte Suprema? ¿Por qué? Porque efectivamente muchos creemos que la puerta de entrada a las drogas más duras no es la marihuana, sino que es el dealer. Al dealer que le interesa, al narcotraficante que le interesa, efectivamente, no darle marihuana, como decía la diputada Cariola, natural, sino que darle, ojalá, lo más prensada y con otras drogas posible, porque eso es lo que genera adicción. Es cosa de ver los números de lo que es el consumo problemático de marihuana, es mínimo. O sea, pero cuando uno efectivamente va hacia marihuana prensada, nos encontramos con otra realidad. Y es eso lo que busca el narcotraficante. Entonces, obviamente, que la pregunta que uno se hace es cómo efectivamente la Fiscalía persigue narcotraficantes, porque lo que nosotros creemos es que lo que se persigue no es la cantidad de plantas ni la cantidad de gramos, sino que el interés, porque entiendo que el bien protegido es la salud pública en este caso. Entonces, el daño a terceros no es lo que yo hago conmigo, es el daño a terceros. Entonces, por lo tanto, ¿cómo perseguimos a narcotraficantes y no perseguimos consumidores? Y entiendo que esa es también la tónica de las personas más conservadoras de la Corte Suprema, porque efectivamente hay una mirada mucho más alta en los fallos de la Corte Suprema que tiene que ver con derechos esenciales, que no se transan, con lo que se ha agregado a nivel internacional en nuestra Constitución, en el artículo 5º, etcétera, etcétera. Pero incluso en las personas más conservadoras de la Corte Suprema, por su intermedio presidente, la mirada es: oiga, el bien protegido en el cual se cautela a través del derecho penal, que es de última ratio, es la salud pública. Por lo tanto, los consumidores no. Entonces, yo quiero, si usted puede, por su intermedio presidente, ser extremadamente claro, ¿cómo actúa la Fiscalía ahora con los fallos y cómo actuaría de aprobarse un proyecto con límites en plantas, gramos y otros? Gracias, diputada Rubilar. Voy a solicitar extender hasta las 12:45 la sesión. Así se acuerda. ¿Perdón? Sí, le voy a dar la palabra. Por eso que estoy extendiendo hasta las 12:45. Ahora, si ustedes me permiten gentilmente poder hacer una pregunta, porque no he podido. Muchísimas gracias por su... Sí, yo he pedido que sean breves y voy a ser más breve que usted, diputado Castro. Dos preguntas. Primero, en esta discusión del uso medicinal, que es bien paradojal, porque si yo quiero consumir y el consumo no está penado y mi razón de consumir es porque me siento mejor respecto a una enfermedad, es consumo medicinal y no requiere aprobación del ISP ni autorización de ningún tipo. Por lo tanto, quiero entender que eso se pretende mantener de igual forma y no que el hecho de que deba pasar necesariamente por el Instituto de Salud Pública implique una sanción para quien diga que consume por una razón medicinal. Me gustaría que quedara claro, porque aquí la discusión ha sido bastante, a mi juicio, reduccionista respecto al uso medicinal, solamente remedios. Y obviamente la elaboración de remedios debe pasar por autorización del ISP, pero no así que alguien determine o crea que la razón de su consumo termina siendo porque se siente mejor de alguna dolencia. El segundo punto, o la segunda pregunta es, entendiendo su postura respecto de porte y tenencia en cuanto a gramos,
¿debiera entonces ser permitido porte y tenencia libre sin ningún tipo de gramo? ¿Y cómo operaría allí la Fiscalía respecto también de la persecución sin confundir consumidores con microtraficantes? Porque en esa apertura sin límite, lo que ocurriría, digamos, sería, claro, el reconocimiento del derecho con el límite sin daño a tercero, pero en la persecución penal igual usted podría, con 1 gramo, estar persiguiendo a alguien que sospeche de microtráfico. Entonces, me gustaría saber, así como preguntó la diputada Rubilar, sobre el efecto con límite, ¿cuál sería el efecto sin límite respecto del accionar de la Fiscalía? Y ahora sí, le ofrezco la palabra para responder. Quiero tener la habilidad de poder responder todas y cada una de las preguntas y si queda algo, les pido que me lo puedan señalar. En principio, hay muchas que que están internamente relacionadas, por lo tanto, voy a hacer una sola respuesta general. En principio, señalar que lo siguiente, reiterar que la política de la Fiscalía en materia de persecución penal es justamente atacar aquella organización o persona que se decida a importar, distribuir o vender droga o exportar droga a otros países. Y eso involucra claramente la marihuana. Yo debo reconocer, como se me ha señalado por la diputada Rubilar o por la diputada Cariola, que efectivamente hay un espacio gris en torno a cómo se surte el consumidor, que no es el foco de penalización de la ley de droga, ni tampoco es el foco de persecución por parte de las policías. Nos parece que la interpretación que se ha hecho por parte de la segunda sala de la Corte Suprema en orden al artículo 8º como delito de tendencia es la correcta. Y eso es una interpretación. Y nos parece, y lo digo porque nosotros como Fiscalía siempre entendimos que esto era un delito formal. Y toda la adecuación y esta interpretación en la jurisprudencia nos ha llevado a plantearnos desde otro modo y también a readecuar las políticas de persecución penal con los aparatos policiales. Nosotros tenemos presentaciones donde estamos capacitando, intentando dar muestras a las policías que efectivamente no basta avistar una planta por sobre el cerco, sino cuáles son los antecedentes en concreto de tráfico que tiene ese domicilio. Porque no es solo la cantidad de plantas, sino el comportamiento, en fin, qué es lo que hay detrás. Por lo tanto, nos hemos detenido en torno a las denuncias anónimas o a las llamadas anónimas que habilitan de un vecino a otro para señalar que ese vecino tiene una planta y por lo tanto que eso no constituya inmediatamente un indicio inmediato para los efectos de entrar y registrar voluntariamente esa casa o bien con autorización, o sea, digamos sin autorización judicial, sino que tiene que pasar efectivamente por otros indicadores o otros indicios que permitan efectivamente dar cuenta del delito que estamos persiguiendo. Eso en principio, ¿cómo lo estamos adecuando? Es a través de capacitaciones, a través de conversaciones, a través digamos, incluso de normativa interna de la Fiscalía que estamos modificando, que estamos proponiendo modificar al Fiscal Nacional. Habida cuenta de todos estos fallos de la Corte Suprema en aquellos aspectos que compartimos. Lo que no compartimos tiene que ver con lo que planteaba el diputado Macaya, en orden a que efectivamente la Fiscalía estima que la pureza de la marihuana o de cualquier droga no constituye un elemento del tipo penal. Pero eso es no quiero aquí revivir una opinión o un fundamento jurídico donde no está presente la Defensoría, donde no está presente el Poder Judicial para sancionar, además que ya sabemos cómo nos va a ir. Pero en términos concretos lo que le quiero plantear es que la pureza es un examen que es un elemento más, pero no el único para determinar si estamos presentes frente a un tráfico o microtráfico. Y en concreto, en marihuana particularmente es especialmente grave porque los servicios de salud del país, ni antes, ni ahora, ni después, hasta ahora, pueden o tienen la capacidad técnica para hacer el examen de pureza. Pureza, quiero hablar de concentración de THC en la droga incautada. Y no basta, y nosotros nos estimamos que solo basta con la existencia del principio activo. Si existe principio activo, estimamos que ya es atentatorio contra la salud pública. Lo mismo respecto a la cocaína, pero ustedes me pueden decir, entonces, si tiene 99% de ácido sulfúrico y un 0 o un 1% de cocaína, ¿entonces no es droga? ¿No atenta contra la salud pública?
Claramente yo diría que en ese caso en particular es más atentatorio contra la salud pública que el 99% de pureza de cocaína y un 1% de ácido sulfúrico. En fin, ahora me preguntaba o se consultaba por la diputada Cariola en orden a que y daba ciertos porcentajes de mayor cantidad de marihuana prensada. Eso es cierto. Efectivamente, lo que se incauta mayormente es marihuana prensada. Y quizás, si el proyecto de ley tiende a buscar algo, es un espacio, por eso lo decía, si aún los parlamentarios estiman que es necesario cautelar los espacios de privacidad del consumidor, yo no veo inconveniente para que se cautele en orden al tema de regular el autocultivo específicamente, pero claramente no tiene que ver con... Lo que sí debo decir, si estamos hablando de salud pública, el THC que tiene la marihuana cultivada en el domicilio es de generalmente mayor pureza. Y vuelvo a decir, la pureza no es un elemento, digamos, único para determinar si estamos frente a un delito de tráfico o microtráfico. Esto tiene que ver con política de drogas del Estado de Chile, más allá de las políticas policiales, de las políticas o de las tendencias que existen hoy día a nivel mundial. ¿Qué política de drogas va a tomar el Estado de Chile? Y esto no solamente tiene que ver con la decisión de la Fiscalía, tiene que ver con la decisión del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, de los poderes del Estado en concreto. Y en términos, como nosotros lo vemos, creemos que los espacios de resguardo de la salud pública tienen que ver con lo que decía la diputada Rubilar en torno a la difusión incontrolada a terceros. Eso es. Si la persona, el ciudadano, en sus derechos fundamentales decide lesionar el bien jurídico, problema de él. No es claro, a sí mismo, a eso estoy, digamos, autolesionarse en términos concretos, problema de él. Pero claramente la mayor cantidad de oferta de droga va a incidir en la posibilidad de esa autolesión y eso va a tener un costo de salud pública para el Estado. Esas son decisiones que se tienen que tomar en concreto. Se me preguntaba por el diputado Monkever en orden a por qué lagunas de impunidad. Porque creemos, diputado, que en principio puede ser como me señalaban acá, que yo parto de una premisa, pero en principio la existencia de guarismos, de números, para esto son mensajes para quienes están traficando. Y claramente creo que esto es un negocio, no estamos hablando de delitos sexuales, no estamos hablando de homicidio. Tiene relación en la criminalidad organizada con delitos de mayor, digamos, lesividad, por así decirlo, desde el punto de vista de otros bienes jurídicos. Pero claramente acá el comerciante de drogas lo es respecto de marihuana, lo es de cocaína. En todo aquello, Pablo Escobar, por ejemplo, partió con contrabando y terminó, traficando droga. Y así los grandes, claro, y no consumían. Lo que yo creo que el Estado debe brindarse la posibilidad de promover la coordinación para entregas vigiladas, internacionales, nacionales, para promover medidas eficaces en el control de la oferta, simplemente, pero no abocarse a la sanción del consumidor en términos concretos. No sé si con eso respondo en parte. Por último, se me preguntaba por los precursores químicos. Por los precursores químicos. Entiendo que lo que se propone por parte de la indicación del Ejecutivo en esta parte es tener una regulación completa de los precursores químicos en todo su tránsito. Y eso no está hoy día. Y eso es bueno. Porque no solo la droga. Miren, a ver, les explico. Existe una tendencia internacional aquí al lado, que es en la frontera con Bolivia, de la existencia de narcopueblos y de la democratización de los cárteles mexicanos y colombianos en orden a la venta de droga. Ahí hay narcopueblos que tienen menor producción, pero producen droga, producen cocaína. Se han descubierto piscinas con benzina, con hidrocarburos, en fin, produciendo la droga. Y eso claramente tiene que ver con que hay alguien que le está vendiendo el ácido sulfúrico, el amoníaco y todo lo que tiene que ver, y en Chile hoy día eso no está, puede ser mejor regulado. Se me preguntaba por otro diputado, por el diputado Asbun, si yo estoy de acuerdo o no con la legislación. Soy un convencido de que esta materia es fascinante,
aunque algunos vayan abandonando la sala, pero es fascinante desde el punto de vista de la posibilidad de crear una política integral de drogas por el Estado de Chile. Y me parece que eso no debería estar anclado o resguardado solo en distintos organismos. Y hablo de la prevención y de la persecución. Hablo de abrochar efectivamente ambos ámbitos de droga. Creo que es importante el tema de los tribunales de tratamiento. Hay que preocuparse del consumidor problemático, hay que ocuparse de los programas de rehabilitación. Creo que es un tema sumamente relevante. No quiero extenderme más, señor presidente. Muchas gracias, señor fiscal. No preguntemos, todavía nos quedan 9 minutos. Sí. Diputado Alvarado, ahora la precisión que usted está pidiendo para que pueda responderla. No, Pero por favor. Sí. Es que parece que no respondió su pregunta y Perdón, también puede ser que se me haya quedado varias. Sí, de las causas también las personas de menores de 21 años. Voy a partir por la extinción de dominio. En otras legislaciones como en Colombia, donde la guerra al narcotráfico no ha tenido ningún buen resultado, sabemos la historia violenta reciente de Colombia, la postura es atacar en eso han avanzado y me parece que es una buena legislación en torno a la parte económica, las ganancias económicas derivadas del narcotráfico. Y hoy día tenemos ciertos inconvenientes de la Fiscalía por incautar bienes. Hoy día, por ejemplo, en Chile, la información, y lo sé por investigar, porque me ha tocado investigar, los bancos no entregan información estándar, no siempre es electrónica. Entonces, hay un tema que mejorar. Hay un tema que mejorar en materia de qué pasa con los bienes incautados, con los vehículos, con los bienes raíces, en fin, que haga mucho más fácil la realización, quitar la propiedad efectivamente a quien, desde el punto de vista de una sentencia condenatoria, sea efectivamente autor de un delito de tráfico de droga. Y a eso se refiere la extinción del dominio en términos concretos o en términos muy macro. Y no solamente es penal, tiene que ver también con instituciones civiles. Es un avance, pero puede ser perfectible. Sí, pues todo es perfectible, no cabe duda. Y en relación con lo que usted me preguntaba, diputado, en orden a la existencia de menores de edad, la ley 20.084 modificó las penas a menores de edad. Hoy día existe tráfico en colegios y a veces son adolescentes de 17 años y en fin, se está provocando ese fenómeno y hoy día la persecución de eso es difícil en términos concretos. Yo no tengo una estadística concreta de cuántos menores de edad hay involucrados acá, pero sí, efectivamente, además está vinculado con un proceso de desarrollo, es como la fase... Digamos, es como la cercanía con el alcohol, con el uso problemático, el uso de marihuana, y también en ese sentido algunos adolescentes están pasando por venta de droga en tal sentido. Yo creo que, claro, es un fenómeno complejo desde el punto de vista del tratamiento. Nosotros estamos, le respondo desde la otra vereda, en materia de tribunales de tratamiento de drogas, la Fiscalía ha promovido incorporar a los adolescentes justamente, a aquellos que cometen delitos por su problema principal de tener un consumo problemático o adictivo a la marihuana o a cualquier droga, y para ello darles alternativas de suspensión condicional o de que algún programa de Sename o de Senda se haga cargo de ese consumo, porque si no la delincuencia se va creciendo y en la cárcel aprende otras cosas, que no es solamente traficar. Eso en particular. Yo creo que este proyecto, como bien se decía, no va a terminar con el tráfico. No puede, es imposible. Esto es un muy buen negocio en términos concretos, desde el punto de vista del traficante. Tenemos países productores al lado. ¿Cuánto es lo que cuesta un gramo de cocaína en Bolivia o un gramo de marihuana en Paraguay? Por ejemplo, es bastante inferior. Aquí lo vendemos a un precio mucho más alto. El negocio no va a terminar. Pero si en algo esta discusión puede contribuir es efectivamente tener todas las visiones. Yo creo que hay un espacio gris que se puede mejorar, ya sea a través de criterios jurisprudenciales o quizás un criterio legislativo. Me gustaría, a mí, sinceramente, también avanzar en el tema de la pureza, pero no está. Pero en fin, se le hemos pedido, el fiscal nacional le ha remitido un oficio a la Subsecretaría del Interior con la finalidad, nosotros somos de la postura de derogar el artículo 43 por cuanto no ha tenido ningún efecto.
Bien, le agradezco enormemente al fiscal Luis Toledo por su exposición, bastante aclaratoria, para varios de nosotros al menos, y con esto vamos a poder iniciar la votación del segundo informe el día de mañana. Así que muchísimas gracias, fiscal, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.